Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, desde la ciudad de Nueva York, y este es el programa 7 minutos de gracia. Hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de la siguiente manera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando Adán en el huerto del Edén pecó, transgredió, por esa transgresión, entonces entró el pecado en la humanidad y pasó la muerte. La pregunta de la gente, aún a veces de cristianos, y dicen, bueno, si existe Dios, si existiera Dios, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta muerte de niños? ¿Por qué tanto hambre? ¿Por qué tantas violaciones? Y hay una lista de cosas que la persona piensa. Dios no existe, dice. Si existiera Dios no pasaran todas estas cosas. ¿Por qué la maldad del ser humano? Bueno, aquí está la respuesta. Uno transgredió, el pecado pasó a toda la humanidad y también reinó, dice, la muerte, el dolor, el pecado, la enfermedad, todo lo que usted quiera llamarlo. A veces miramos en la televisión o a unos quizás pasaron a algún niño con cáncer o a un niño en un accidente mortal y dicen, ¿por qué pasó? ¿Por qué le pasó esto? Mientras estemos en este sistema caído y no tengamos la verdad que es Jesucristo, viviremos en ese estado, en el estado de pecado y en el estado de muerte. Por eso en un solo versículo dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, por uno la transgresión, vino la muerte, vino el dolor, pero dice que por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida. La palabra reinar es enseñorear. Cuando Dios creó al hombre antes de la caída, le dijo, vas a señorear, vas a enseñorear, vas a reinar. El hombre estaba destinado para reinar. Por eso es que hoy nosotros llamamos la restauración de las cosas, del diseño original, como Dios creó al hombre, como Dios creó al ser humano, para que le vaya bien. Dios no te creó, no nos creó para sufrir. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, recibir estas verdades. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, entonces hoy usted puede recibir la vida. Jesucristo quita el pecado, el Cordero de Dios que quitó el pecado, me imagino que en algún lugar habrás escuchado, este es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Él no vino a cubrirlo temporalmente, Él vino a quitar el pecado. ¿Por qué? Porque mientras está el pecado, no hay comunión con Dios. No te puedes comunicar con el Padre. Y vas a vivir en el estado de muerte, en el estado de maldición, en el estado de pecado. Cuando crees que Cristo vino, quitó el pecado, por eso dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Aquí hay dos cosas. Los que reciben. La palabra recibir es creer. La palabra recibir tiene que ver con que usted pueda aceptar que la única forma de que tu vida pueda cambiar, si hoy estás sufriendo, si hoy estás en un dolor, si hoy estás en una enfermedad, si hoy estás atado en depresión, en ansiedad, si hoy se te fueron aún las ganas de vivir, Dios te dice que la salida, que la solución se encuentra en Jesucristo, en recibir la abundancia de la gracia. Toda la gracia de Dios la manifiesta en Jesucristo, para que Jesucristo de esa manera, yendo Él, tomando Él tu lugar,
por el pecado, entregando su vida a Jesús. No lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos. Él dio su vida por ti. Él dio su vida por nosotros. Entonces, cuando nosotros aceptamos su muerte y recibimos esa gracia, acordate, la palabra gracia es amor, la palabra gracia es Jesús. Y cuando usted recibe esa gracia y el don, la palabra don es regalo de la justicia. ¿Qué es regalo de la justicia? Es la misma gracia que Dios le da a toda la humanidad para que por medio de esa justicia no tenés que pagar, no tenés que cumplir, no tenés que guardar mandamientos para recibir esta justicia. Esta justicia se recibe por medio de la fe. Ahora, ¿qué es justicia? Un término judicial. Merecías la muerte, merecías ser castigado, castigada, pero Jesucristo, Él toma tu lugar, Él se convierte en el sustituto, en tu sustituto, y te declara justo, te declara justa. Entonces, la muerte por la transgresión de uno, el pecado por la transgresión de uno, el dolor, la enfermedad por la transgresión de uno, y ahora viene el postrer Adán, que es Jesús, y Él va a la cruz, y de ese lugar, de ese madero, de esa cruz, recibís la abundancia de la gracia. Todos tus pecados fueron perdonados. Y el regalo, ¿cuál regalo? De la justicia de Dios. Te has convertido en una persona justa. Y como eres justo, ya no vas a vivir en ese estado de muerte, en ese estado de pecado, en ese estado de maldad, de enfermedad, de dolor. Vas a vivir como Cristo te creó, para señorear, para reinar en vida. Bendecidos con toda bendición.